Es el momento de hacer un repaso a la actualidad, lo que está ocurriendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Para eso hoy nos acompañan Santiago Palazón. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, siempre es un placer visitar esta casa. Y también está con nosotros Enrique Bernat. Bienvenido, Enrique. Muy bien, gracias. Pues 3 temas tenemos por delante. Este es el primero de ellos. Resurge en Asia un peligroso conflicto fronterizo y religioso. El mundo. India ataca a Pakistán para vengar el atentado de Cachemira y lleva a las 2 potencias nucleares al borde de la guerra. Expansión. India y Pakistán intercambian ataques y se acercan a la guerra. 20 minutos. Los ataques entre India y Pakistán dejan ya 41 muertos. El país. Pakistán y la India se acusan mutuamente del lanzamiento de drones contra sus territorios. El plural. India lanza ataques aéreos con misiles contra Pakistán. La razón. El abismo en el Himalaya, India, Pakistán y la espiral del terror. El país. La India y Pakistán, un conflicto de raíz colonial. ¿Por qué es tan peligroso este conflicto? 20 minutos. India y Pakistán tienen más de 300 bombas nucleares. Infolibre. Pakistán amenaza con represalias a India tras el ataque, mientras Trump se presta para mediar. ¿Qué papel juega China, tercero en discordia en Cachemira? ¿Por qué Trump se presta a mediar? ¿Qué espera obtener? ¿Qué puede significar un enfrentamiento directo entre 2 potencias nucleares? Lo analizamos. Lo analizamos con nuestros invitados. Comenzamos por el señor Bernat. Bueno, pues la verdad es que en los titulares se han dicho algunas de las, de las claves de este asunto. Es decir, es un enfrentamiento colonial. Tiene esas raíces, sin ningún tipo de dudas. Hay que tener en cuenta, si hacemos un repaso histórico a ese asunto, la independencia de la India, uno de los problemas que tuvo fue el enfrentamiento entre la religión hindú, vamos a decir, esa cultura, y la religión islámica. De hecho, Pakistán inicialmente constaba de 2 partes, al este y al oeste de la India. La parte del este se ha convertido ahora en Bangladesh, que es un país también independiente y distinto. Bueno, todas estas cuestiones son reales, están presentes ahí. A mí lo que algo que no han tocado los titulares, porque han hablado de efectivamente el peligro que hay, etcétera. El peligro no por las bombas atómicas. Yo creo que lo que podemos aprovechar esta crisis es para fijarnos en algo que en algunas cuestiones de política internacional aquí hemos comentado: la falta de gobernanza general del mundo que en este momento existe. Vamos a ver. Mediar Trump, ¿cómo va a mediar Trump? Si es que él mismo, yo le he leído declaraciones en donde habla que él no tiene nada que ver con ello y que se desentiende de ese asunto, como se desentiende de Europa, etcétera. ¿Será cierto o no será cierto? A mí me parece que la cuestión está más, si a los Estados Unidos le interesa este conflicto, es por el enfrentamiento que existe hoy en el Pacífico por una parte China y por parte de los Estados Unidos. China es un aliado de Pakistán muy importante, mientras que, y aquí entra Rusia, es aliado de la India, aunque la India también tiene relaciones importantes con los Estados Unidos. Bueno, si hubiera una situación de gobernanza, si funcionaran las Naciones Unidas, si funcionara el G7, si funcionara el G20, si hubiera, por lo tanto, una mínima disposición en el ámbito internacional para hablar y entenderse, pues bueno, yo creo que esta situación se podría controlar, como creo que se va a controlar. Yo creo que Rusia y China, que tienen intereses en otros lugares, además del Pacífico, sobre todo China, van a hablar entre ellos y van a decirles a estos dos que no se muevan. Si China tuviera que ser quien frenara a la India, la cosa sería distinta. Pero China se encargará de Pakistán y Rusia de la India. Ya veremos. No podemos... Es evidente que no queremos nadie que existan bombas nucleares
funcionando. Hay otra pequeña cosa y acabo. Los dos países, bueno, la India sobre todo, se ha puesto en contacto, además del Reino Unido, por razones obvias, se ha puesto en contacto con los países árabes, con Arabia Saudí y con los Emiratos Árabes. Porque a uno le cuesta mucho no pensar en algún momento que es verdad que la raíz del ataque hindú tiene que ver con el terrorismo de Pakistán, pero el terrorismo de Pakistán el terrorismo islámico está creando una serie de problemas en orden internacional. Al fin y al cabo, jamás es el que la base y la sustentación o en fin del ataque israelí posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo árabe? A mí me gustaría, pero esto no lo tengo muy claro, si este enfrentamiento tiene algo que ver con el factor del terrorismo islámico que quiere desestabilizar un poco el mundo. Si tuviéramos a otro presidente de Estados Unidos, si hubiera gobernanza universal, esto no sería tan problemático, pero yo creo que ahora podría desembocar, aunque no lo creo, yo creo que se va a controlar. Señor Palazón. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver algunas consideraciones tipo telegrama. Los telespectadores seguramente y nuestros oyentes estarán un poco extrañados de que estemos hablando de este tema, ¿no? Es decir, porque parece que nos pilla muy lejos. Bueno, vamos a dar alguna pista. Rusia y China, como bien decía Enrique, ya están geográficamente ahí, no tienen que moverse. Es decir, evidentemente a ellos les pilla mucho más cerca. A Occidente no le pilla lógicamente tan cerca. Pero tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, desde hace muchísimos años, tiene una flota permanentemente destinada allí, en el Índico. Una flota que, si no me falla la memoria, tiene al menos 3 portaaviones armados hasta los dientes, como es lógico y natural, con las últimas tecnologías, con misiles, con aviones de todo tipo, helicópteros, etcétera. Pero es que cada portaaviones lleva una dotación de fragatas, que es lo que constituye la flota, ¿no? O sea que, por lo tanto, Estados Unidos, por lo tanto Occidente, sí que está muy pendiente desde hace muchos años de cuál es la situación que hay allí. Hablaba Enrique con justeza de que esto viene del colonialismo. Efectivamente, una descolonización no bien resuelta, pues al final es el problema que nos solemos encontrar en las comunidades de regantes, de que expulsamos a los moros, llamados en aquel entonces de aquí, pero el problema que había en una determinada acequia se quedó aquí, y cientos de años después, pues ese codo de acequia, y me estarán entendiendo muchos regantes, pues ahí continúa, y eso, la solución todavía no se ha alcanzado, ¿no? Entonces, yo me voy a mucho más, es decir, a la noche de los tiempos. Es decir, ahí hay un encuentro de etnias. No voy a decir razas, porque evidentemente pertenecen a la misma, pero hay un conflicto de etnias, un conflicto sociológico, por lo tanto, de comportamiento, de manera de ver la vida, que tiene un origen religioso. Eso sí lo han dicho los titulares. Es decir, mientras que la India tiene religiones hindúes, porque tampoco es una, Pakistán es claramente islámica o es musulmana, es decir, por lo tanto se rige por el Corán. Luego, por lo tanto, esa zona está viviendo en la dicotomía permanente. Es decir, son dos realidades sociológicas, culturales, etcétera, completamente distintas, que han estado históricamente, tradicionalmente en guerra. Cuando se convirtieron en colonias del Imperio Británico de aquel entonces, bueno, se puso un poco de orden a la fuerza. Pero si tapamos la olla que está hirviendo, por mucha fuerza que hagamos, al final la presión del gas, lógicamente, se nos llevará por delante la tapa de la olla, la mano y la olla misma que está en la cocina, ¿no? Entonces, el fenómeno de descolonización intentó poner negro sobre blanco unas fronteras, muchas veces artificiales, intentando respetar lo que era esa sociología de ese enfrentamiento religioso permanente. En nuestra escandalosa juventud que la tuvimos, ¿verdad, Enrique? Ya conocimos el drama, efectivamente, de Bangladesh, que es algo que ahora ya parece que está olvidado en la memoria de la gente, pero nosotros lo vivimos precisamente en nuestra rabiosa juventud en aquel entonces, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el centro del debate? El centro del debate es Cachemira. Claro, porque en Cachemira lo que ocurre, por eso digo de la dicotomía, es decir, en la India las religiones hindúes.
En Pakistán, en la religión islámica. Eso hasta cierto punto es convivible y es organizable. Pero es que en Cachemira resulta que tienen una religión y, sin embargo, una dirección política que responde a la otra ideología. Con lo cual, entonces, ya tenemos ahí el lío servido. Sí, claro. Es decir, Cachemira es inestable por definición. Cualquier físico o cualquier maestro de primaria ya nos diría que lo que no podemos hacer es poner una pirámide del revés, porque al final se nos va a caer. O sea, que por lo tanto está en ese desequilibrio permanente. Y a eso se unen otros factores. La mayor parte de los dirigentes, tanto indios como o hindúes, como pakistaníes, ojo, han estudiado, y sus hijos también, y lo siguen haciendo, en las mejores universidades europeas, británicas y norteamericanas. Y eso es perfectamente compatible allí con un pueblo prácticamente analfabeto, unos pueblos prácticamente analfabetos, donde las oligarquías dominantes ni siquiera se toman la molestia de aparentar una cierta democracia formal. O sea, simplemente dominan los poderes económicos, con eso dominan los poderes políticos y hacen y deshacen, pero digamos que en el interior, tanto de India como de Pakistán, también hay una inestabilidad que es por de pronto irresoluble y una brecha que cada día se va abriendo mucho más. ¿Cuál es el enfrentamiento? Atávico, de siempre. O sea, bueno, conviven, se pegan un par de bofetadas de vez en cuando, etcétera. Y ahora lo único que ocurre, la única diferencia que entiendo, pero que no añade nada nuevo, es que si tradicionalmente se peleaba con lanzas y cuchillos y espadas, luego posteriormente aparecieron las armas de fuego. Y ahora últimamente los misiles nucleares. Pero eso no añade ningún elemento de cantidad a la tensión del conflicto. Puede añadir un elemento de calidad. Es preocupante en ese tipo de países que quien tenga la máxima responsabilidad sobre los misiles esté bien educado y bien formado y sea parangonable a cualquier occidental o cualquier estadounidense. Eso es así. El problema es que luego en las escalas más abajo, cualquier chiflao o cualquier indocumentado puede apretar el botón que no debe. Ese es el peligro. Pero en todo caso, los primeros guardianes que tenemos, Occidente y la vieja Europa que seguimos mirándonos el ombligo, afortunadamente es que tanto China como Rusia ya están ahí. Y Estados Unidos atento. Es decir, que nosotros, que poco o nada podríamos hacer, pues lo que tenemos que hacer es observar con atención qué es lo que están haciendo, digamos, estas grandes potencias. No tengo ninguna duda de que ningún misil saldrá del silo nuclear donde esté en este momento alojado, pero claro, evidentemente la situación alarma. Yo solo quiero incidir en algo que también he comentado, porque es que lo has expuesto muy ordenadamente y muy bien. Es el asunto de la falta, yo le llamo gobernanza internacional. En estos momentos la situación, las relaciones entre los distintas, sobre todo las potencias, pues no es una relación muy clara. No hay, digamos, campos en los que se puedan sentar con un cierto deseo de hablar, de negociar y llegar a acuerdos. Esa para mí es el principal problema. Añadiría un asunto más, y es que la India es el país más poblado en estos momentos del mundo. Tiene, efectivamente, hay una dicotomía social tremenda, pero las élites hindúes están, como tú has dicho, no solamente porque hayan estado ya en universidades exteriores occidentales, sino porque ya tienen una capacidad de autoformación y de autocrecimiento muy importante en terrenos que en el futuro económico van a ser muy importantes. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Yo, como última puntualización, simplemente hay que volver, como siempre en España, a los romanos. Y el romano se preguntaba, cui prodest, ¿a quién aprovecha? ¿A quién beneficia? Normalmente, haciendo esa pregunta, estaremos en el camino de encontrar la realidad de las cosas. Aprovecho que dices la referencia a los romanos. Te lo he dejado votando. Sí, no, pero es que ¿sabes por qué? Porque en tu intervención anterior has planteado que la raíz tan antigua que tiene. Es que ahí la raíz va más allá incluso
que la aparición del islamismo. Cuidado, porque esa zona ha sido de enfrentamiento durante el siglo III, IV, V. Eso es... Pero podríamos llegar hasta tan lejos. Como ocurre en la zona de los Balcanes. Siempre ha sido una zona de especial conflictividad. Bueno, ¿Balcanes de qué viene? De volcanes. Es que hay azufre ahí. Es que hay azufre, es que la gente está conviviendo con el azufre desde que nacen. Es que hay alteraciones psíquicas leves, pero las hay, y les convierten especialmente belicosos. Eso lo tiene explicado la ciencia médica. Pues hay más temas que nos ocupan hoy, también ligados a la religión. Una noticia que se producía ayer por la tarde, esa elección del nuevo Papa. Vamos a comentarlo. Desde ayer los dos hombres más poderosos de la Tierra son dos estadounidenses, Trump como presidente de Estados Unidos y León XIV como Papa de la Iglesia Católica. Pero, ¿habrá sintonía entre ellos o solo les une la nacionalidad de ambos? El País. León XIV, primer Papa de Estados Unidos, un perfil en la línea de Francisco. Eldiario.es. Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, agustino, misionero y anti-Trump. ABC. Robert Prevost es León XIV, un Papa misionero comprometido con la paz. La Vanguardia. León XIV, un Papa estadounidense en la estela de Francisco. Público. León XIV, un Papa preocupado por la justicia social, pero más conservador que Francisco. ¿Qué retos deberá afrontar el nuevo Papa? ¿Por qué ha elegido el nombre de León XIV? ¿Qué han visto en él los cardenales para elegirlo? Lo analizamos con nuestros invitados. Comenzamos ahora por el señor Palazón. Bueno, vamos a ver, la primera reflexión es por supuesto, de respeto. Es decir, como siempre que hay, no olvidemos que la Iglesia Católica es una organización mundial, efectivamente, pero que tiene también incluso un carácter político. La Ciudad del Vaticano es un Estado más, reconocido internacionalmente, y por lo tanto, cuando se eligió ayer que ha decidido denominarse, y esto no es casual, esto sí que tiene muchísimo mensaje, León XIV, bueno, pues resulta que se estaban celebrando 3 elecciones a la vez. Es decir, es el nuevo Papa de la Iglesia Católica, es a la vez el obispo de Roma, por lo tanto, la semana que viene tendrá que tomar posesión en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la que pertenece a la ciudad de Roma, de su cargo de arzobispo, precisamente de la ciudad de Roma, aunque está fuera del Vaticano. Pero es que a la vez ha sido elegido jefe de Estado, digamos, de la ciudad del Vaticano, que no deja de ser un Estado más. Con lo cual, entonces, parece mentira lo que una fumata inducida, en este caso, ¿verdad?, con un colorante blanco, pues puede llegar a provocar. Es decir, son, por lo tanto, tres posiciones las que recaen sobre sus hombros. Yo ayer estuve interesado en lo que decía, lógicamente, fue breve, pero lo primero ya empezó lanzando un discurso, no una simple salutación, con lo cual entonces ya estaba marcando distancias con respecto a sus antecesores, y teniendo en cuenta que él es sucesor directo de Pedro, del primer papa, del primer obispo, es decir, del discípulo de Jesús. No es sucesor del Papa Francisco. Directamente entronca su legitimidad de que es sucesor de Pedro, el primer papa que podemos decir que conocemos en nuestra historia. Pero es que lanzó más mensajes. O sea, el primero ese. Segundo, la cruz que llevaba era una cruz lógica y normal en un cardenal y en un papa, y es lo habitual. Francisco, sin embargo, lanzó otro mensaje distinto cuando apareció con la tan comentadísima en aquella noche cruz de madera al pecho. Ayer la cruz no fue noticia. Los zapatos los llevaba negros. Es decir, no hizo como Benedicto XVI, que se puso los zapatos papales, que son finísimos y de color rojo y son de tafilete. No, él utilizó zapatos negros de vestir, no tan cómodos como los que llevaba Francisco, pero de alguna manera fue un guiño a uno y a otro. Pero lo más importante, llevaba la capelina y llevaba también la estola. Es decir, si vemos esa fotografía y comparamos el primer saludo de Benedicto XVI,
llamado coloquialmente Benedicto XVI, ¿verdad? Pues resulta que recupera esa tradición que ha sido de los papas de toda la vida y que alteró el Papa Francisco. Luego está lanzando mensajes a derecha, a izquierda, al frente y atrás, ¿no? Y luego la frase que más me llamó la atención, porque me parece que es la más trascendente, en un discurso que no estaba improvisado. Yo quiero pensar que los últimos toques los pudo dar después de resultar elegido, pero ese discurso estaba preparado con anterioridad. Estamos hablando de cardenales de la Iglesia, ¿eh? Cuando habló de que deseaba una paz desarmada y desarmante, con lo cual entonces yo creo que entronca con el tema que anteriormente comentábamos. Es decir, ocúpense ustedes de hacer la paz allí donde haya conflictos, pero procuren también que no surjan otros nuevos. Creo que el mensaje es doble, y es importante. Y ya por último, ¿cómo se llevará con Trump? Pues a sartenazo limpio, como cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común. Vamos, sí, lo ha dicho antes Enrique, pero lo digo yo con otra legitimidad ideológica. Con el señor Trump es imposible llevarse bien. Es el típico vecino molesto de toda comunidad de propietarios. Cuando no hay problemas los inventa. O sea que se llevarán mal, pero me atrevo a vaticinar que en ese diálogo, en esa dialéctica, en ese enfrentamiento, el que vencerá será el Papa. Por una razón, por la mesura que le caracteriza. Y la última frase, cada uno la entienda como quiera, celebro que haya vuelto la inteligencia a la Ciudad del Vaticano. Señor Bernat. No, ya a ver cómo la interpretamos. Yo os quería decir una cosa. Yo no soy creyente, no me considero católico ni cristiano, no he hecho, ¿cómo se llama? No he hecho apostasía, ¿verdad? Porque ni siquiera... Por lo tanto, todo lo que yo pueda decir sobre el Papa está un poco teñido de esto. Y la idea básica es que es cierto que la incidencia del Papa sobre el espíritu de los católicos, de algunos católicos, porque es evidente que hay muchísimos católicos que no practican el catolicismo, ni el cristianismo, ni nada de esto, ¿no? Pero a mí, desde esta perspectiva... En España, si me perdonas, el 36% son católicos no practicantes, el 18,5% católicos practicantes, y eso suma aproximadamente el 55%. Todavía, en España, 55%. La mayoría de la población española es por lo menos católica si se declara, aunque solamente el 18% practique. Sí, me vais a permitir un detalle, pero que una circunstancia que a mí que no soy católico. Sin embargo, la Semana Santa para mí es un acontecimiento muy importante. Y de hecho estoy en una cofradía tocando el tambor en Calanda, ¿verdad? En la cofradía del Nazareno. Un saludo para mis amigos de allí. Bueno, pues una de las cosas que me llaman mucho la atención en la Semana Santa, por ejemplo de este año, es que las cofradías han crecido en un número muy considerable, a las que había, por ejemplo, hace 30 años, pero les cuesta mucho encontrar un sacerdote para que vaya y les acompañe al final de la misma, porque no los hay. Y claro, esto es digamos, un elemento muy significativo. La sociedad, yo creo que se está alejando de la religión de una manera muy considerable. No es, si hablamos, tú has hecho una referencia a cómo es heredero de Pedro, del primer papa, y que, claro, no hay un sistema de herencia, por ejemplo, las monarquías absolutas. Todo. Bien, pero es verdad que ha habido papas en la historia y papas. Ha habido momentos en el que el Vaticano, sobre todo lo que primaba era su condición de Estado, con capacidad, ejércitos, etcétera. Hagamos un repaso a la historia de Italia y a la historia de Europa y veremos que el Papa es un elemento de primera magnitud. Por ejemplo, el siglo XVI, tenemos ahí a Nicolás II, por ejemplo, Papa, el Francisco I y Carlos V. Bueno, estos son un emperador, el rey de Francia, un emperador que es de Alemania, rey de España también, y el Papa Nicolás. Son las tres cabezas políticas que mueven la guerra, la paz,
pero de manera muy protagonista. Y no lo hace el Papa, digamos, a través del elemento religioso, de su condición religiosa, lo hace como con su condición de jefe de Estado, de capacidad de poder. Es decir, ¿por qué hoy, sin embargo, prima los planteamientos que tú haces o que se ve en los medios de comunicación a la hora de elegir el Papa y de hablar de esto? Porque como Estado, que es verdad, el poder del Vaticano es, en todo caso, iba a decir espiritual, no, es cultural. Es cultural en sectores amplios de la ciudadanía, cada vez menos europea, más en Latinoamérica. Curiosamente, es verdad que es Estados Unidos donde nació, pero él tiene una ascendencia española, hispana, italiana y francesa, por lo que he oído, y ha desarrollado toda su vida en Latinoamérica. Allí hay una implantación muy fuerte del catolicismo. Bueno, yo por esto, por todo lo que os he dicho, la verdad es que no me llama tanto la atención. Dejadme que... A mí recuerdo cuando fue elegido Papa a la muerte de Pío XII, Juan XXIII. Era un niño y mi madre allí, yo estaba emocionado, sentado en las rodillas de mi madre porque ella me estaba diciendo lo importante que era la elección de... Eso ha desaparecido. Yo creo que, no lo sé, ojalá tenga, sobre todo por la frase que tú has dicho, una paz, desarmada y desarmante. Ojalá eso tenga la capacidad, la fuerza diplomática para poder ser un factor positivo en ese camino. Eso está claro. Dos cuestiones previas. La primera es una pregunta, no hace falta que la contestes ahora, pero piénsalo. Si el cielo no existiera, Enrique, ¿qué íbamos a hacer contigo? ¿Dónde te íbamos a enviar? Lo segundo, también un cariñoso saludo, que cada uno tiene su corazoncito a la cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora, vulgo la de jesuitas, que es a la que pertenezco desde hace ya más de 50 años. Vale, y tengo la insignia de plata y tengo la insignia de oro, y esperamos muchos años. Vamos a ver, el Papa efectivamente tiene esas tres dimensiones que he relatado, pero creo que fue Stalin el que en un momento determinado, cuando le dijeron que había que tener en cuenta también la opinión del Papa, la opinión de la Ciudad del Vaticano, estaban negociando todo aquello, creo que fue el que preguntó, pero bueno, ¿cuántas divisiones militares tiene el Papa? Y claro, le contestaron, divisiones militares ninguna, más allá de la Guardia Suiza, que es un folclorismo, ¿verdad?, una cosa estética. Dice, pero es que tiene varios cientos de millones de seguidores. Con lo cual, si nos remontamos al tiempo de Juan Pablo II, la caída del muro de Berlín no se hizo desde una perspectiva teológica, religiosa. Se hizo desde un planteamiento, unas declaraciones pastorales que hizo Juan Pablo II, pero que evidentemente señalaron el camino a seguir para muchos, y ese camino se siguió, y es la realidad que en este momento conocemos. Es decir, el Papa no hace falta que hable ex cátedra, o no hace falta que hable de cuestiones políticas, él lanza su mensaje pretendidamente solo evangélico, y sin embargo va el mensaje político, entiéndase, estratégico en perfecto paralelo. A mí lo que me ha dado una pista de por dónde va, y es una opinión muy personal, y es que ha elegido el nombre de León XIV. Claro, con esto está haciendo un puente de más de un siglo, porque se autodesigna o se autodefine como seguidor, en el sentido no sucesor, pero sí seguidor de León XIII. Uno de los papas más longevos en su mandato en la historia, creo que estuvo 25 años, y que falleció en 1903. O sea que estamos hablando de 122 años de diferencia, que dictó la encíclica, pido disculpas si me falla la memoria, Rerum Novarum, que es el fundamento de todas las posteriores encíclicas que han planteado, digamos, cuestiones sociales desde la Iglesia. Hasta esa encíclica de León XIII, la Iglesia se dedicaba exclusivamente a las cuestiones teológicas. La Rerum Novarum, estamos hablando de León XIII, estamos hablando de 1903, que es cuando fallece. Bueno, creo que está tirando un ancla
a decir, me salto todo el siglo XX, todos los papas del siglo XX, y quiero dar mi impronta específica, pero con esos fundamentos, con esos basamentos. Para mí esa es la pista más importante. De hecho, antes de que tome posesión como tal, el cardenal que preside el cónclave le pregunta que qué nombre quiere adoptar, y ese nombre siempre ha tenido mensaje. Juan Pablo I, pues el hombre duró solamente 33 días, pero fue el primer papa con nombre compuesto de la Iglesia. Ahí había un mensaje que lamentablemente no conocimos su desarrollo. Y Juan Pablo II lo que hizo fue, pues quizá en homenaje al fallecido pobrecillo, circunstancias que todavía están sin aclarar y que algún día se sabrán, pues bueno, pues dijo, pues ahora pues ya me pongo yo Juan Pablo tampoco, aunque posiblemente tendría otro nombre pensado. Luego volvemos a los nombres unipersonales. Es decir, cuando llega, por ejemplo, Benedicto XVI, el cardenal, en su momento Ratzinger, pues nos encontramos entonces con un papa a la vieja usanza. Pero cuando llega Bergoglio, pues nos encontramos con una especie de cambio, de revolución, de intento de cambiar todas las cosas, de hacer todo lo social, y se olvida de algo importante que también decían los romanos: primum vivere deinde philosophare. Primero come, primero vive, y a partir de ahí ya podrás pensar. El primer reto al que se va a enfrentar este papa es que las finanzas vaticanas están en situación calamitosa. O sea, si esto fuera una empresa, estaría en este momento declarada en concurso de acreedores. Menos mal que con su formación jurídica y luego es matemático, nada menos. Hay que tener en cuenta que es agustino. Después de los jesuitas, a los cuales me honro en pertenecer, ha sido la orden religiosa que más científicos ha dado al mundo. Yo me da la impresión de que en ese sentido debe tener ya las ideas muy claras y empezar a poner orden en ese tema, en las finanzas vaticanas, cuanto antes. Lo cual me sirve para la última consideración. Los dicasterios del Vaticano vienen a ser como los ministerios en un gobierno como el de España, ¿no? Para que nuestros oyentes y telespectadores lo sepan. Yo entiendo que al menos el 50% de los responsables de los dicasterios los cambiará antes de que pasen 15 días. Yo querría una pequeña referencia a lo que a tu referencia a Stalin y a mí me interesan más estas cuestiones, ¿no? Dices, efectivamente Stalin preguntó en relación al Papa, sería Pío XII, pero bueno, ¿cuántos tanques tenía? Y qué razón tenía, porque quien solucionó o quien, digamos, terminó con la Segunda Guerra Mundial fueron las armas. No fue el Papa. Además, Pío XII no fue en este sentido un papa demasiado inclinado hacia los aliados. Y la victoria, sin embargo, como sabemos, fue con los aliados, pero con las armas. En ese sentido. Pero su figura es cuestionada, además. Hay quienes defienden que fue colaboracionista, además, con Hitler. O sea, de Pío XII se ha escrito el pobre de todo. Y luego la otra es la caída del muro de Berlín. O sea, la desaparición del telón de acero, para ser más exactos, porque es entonces cuando llega efectivamente, tampoco creo que tuviera mucho que ver con el Papa. La desaparición. ¿Con qué tuvo que ver? Tuvo de nuevo que ver con una decisión que no es una decisión personal, tiene que ver con las contradicciones en la Unión Soviética ya insalvables, muchas de ellas no vamos a entrar en ello, pero la decisión en un momento determinado de Gorbachov de hacer una política que ya no iba a hacer uso de las armas, precisamente, como habían hecho pero en el 56, Enrique, no me gusta interrumpirte, pero sí acotar una cosa. Gorbachov, una de las cosas que se ocupa, cuando la glasnost y la perestroika, que es el que lo inicia, es buscar cuantas más apariciones públicas acompañando al Papa es capaz. Y ese es el mensaje gráfico que se le envía al mundo y sobre todo a la población. Buscó mucho más la compañía de Ronald Reagan y de los dirigentes occidentales europeos. Lo que quiero decir es que el Papa hoy en día tiene una incidencia de las características, creo yo, que son más bien de tipo personal. No creo que sean muy importantes en el discurrir del mundo en estos momentos. Quedamos emplazados a un debate evaluatorio cuando toque, ¿no? Vamos a dejarle, ¿no?, un poco de margen. Si triunfa lo que dijo ayer del desarme y de desarmar, y vemos que efectivamente él tiene ahí una presencia,
yo seré el primero de irme a Roma en peregrinación. Va a ser muy importante conocer cuál es el primer viaje al extranjero que realiza, porque ese yo creo que será otro mensaje, otro símbolo que emitirás. ¿Recordáis? Bueno, que poco salían los papas hasta bueno, Juan Pablo II. En general no salían del Vaticano, ¿no? Difícilmente. Pero eso hacían otros dirigentes políticos que tuvo este país, como Franco, que no abandonó jamás el territorio nacional. Es que si hubiera salido, no sé si hubiera podido volver. Por eso. Bueno, está registrado eso, Enrique, que irás a Roma así. En peregrinación. Además es una ciudad extraordinaria. Bueno, y de paso me bajaré a Sicilia a ver la casa de Montalbano, que Bueno, en la sociedad actual, no sé si la primera pregunta de un dirigente para saber sobre el Papa sería ahora lo de los soldados o cuántos seguidores tiene, porque ahora eso se le da tanta importancia. En fin, volvemos dentro de nuestras fronteras para el tercer y último tema de hoy. Pasan los días y seguimos sin conocer las causas reales del gran apagón o del caos ferroviario. El PSOE en ambos casos insiste en lanzar la sospecha de sabotaje para despejar sus responsabilidades. La Vanguardia. El PP lleva a Europa sus críticas a Sánchez por el apagón. Heraldo.es. Pedro Sánchez no aclara las causas del apagón. La Razón. 10 días, 0 respuestas. Sánchez no aporta luz al apagón. La Voz de Galicia. Sánchez no aclara en el Congreso las causas del apagón. El Mundo. Sánchez oculta los datos del apagón. El Español. Sánchez convierte la explicación del apagón en un alegato contra las nucleares y sus propietarios ultra ricos. Y de los creadores de El Gran Apagón, llega ahora el caos ferroviario. ¿Qué será lo siguiente? Enrique. Bueno, pues que mira, la Unión Europea ha sido la Comisión quien ha establecido que en 6 meses, que necesita 6 meses para estudiar el acontecimiento que está, el apagón, para encontrar las causas y soluciones. 6 meses. Yo creo que esto es un dato suficientemente importante. Como tenemos 5 minutos, y yo sinceramente esta cuestión, esta política española actual me produce un poco de dolor de tripa, me vais a permitir que os diga que en los años 50 los apagones eran cotidianos y que todos en nuestra casa tenemos un candil, pero no a nivel, para poder no a nivel de la península ibérica. Bueno, hombre, claro, porque la capacidad de generar electricidad era otra. Pero quiero decir que vivíamos, pero esto no es ninguna justificación. Yo entiendo que hay que saber exactamente de dónde viene este problema que hemos tenido y desde luego a partir de ahí tomar las decisiones. Han ocurrido en otros países, pero es evidente que cambiando como estamos cambiando, afortunadamente, las fuentes energéticas, pues tenemos que estudiar más, tenemos que saber más y plantear. Y 2 cuestiones solamente, muy importantes. Bueno, una de ellas es que duró, es verdad, para las personas que se quedaron en un ascensor, estuvieron algunas horas ahí, pero la verdad es que se solucionó con cierta prontitud, eso es lo cierto, ¿no? Pero bueno, el temor de todo el mundo yo creo que es que se vuelva a producir y que sigamos sin saber al cabo de 6 meses cuando lo estudien los europeos y los hombres del frío, qué es lo que pasa, ¿no? Evidentemente, yo creo que esa es la preocupación que tenemos a nivel de calle. Evidentemente en esta tertulia, además con Enrique, no vamos a entrar en cuestiones políticas, que eso ya lo protagonizan pues los que cobran como políticos, evidentemente. Pero como ciudadanos, por ejemplo, yo hace aproximadamente unos 50 años, o desde hace 50 años para acá, soy hombre de ciencias, aunque luego estudié Derecho, y tengo mucha relación con ingenieros industriales, por ejemplo. Y claro, estos de siempre me vienen diciendo lo mismo. Cuidado porque las fuentes de generación de energía están creciendo
Y sin embargo, las infraestructuras de transporte, Sí, ya eso eso es a lo que se eso es funda importante. para lo que sirve Redesa y Rodella y Reesa, y en fin, este lío de nombres, al final, dice, son prácticamente, bromean un poco, ¿no?, las que dejó don Miguel Primo de Rivera cuando la famosa dicta blanda con Alfonso XIII, y poquito más que se ha hecho, ¿eh? Es decir, que hay un desacompasamiento entre lo que es la generación y la distribución, que están bien, y parece que el punto débil está en el transporte. De todas formas, bueno, doctores tiene la Iglesia, este es un programa hoy recurrente, todos los temas enlazados, y al final pues ya dirán qué es lo que ha ocurrido. Pero claro, la preocupación que tenemos cualquier ciudadano es, oiga, no quiero volver a quedarme colgado en un ascensor sin saber cuándo podré salir de ahí. No puede ser que se me apaguen todos los sistemas informáticos y lumínicos y de calefacción o de aire acondicionado de la oficina o de mi casa, y sin saber sobre todo cuándo se va a restablecer el servicio. Sí. Es decir, hay que ir a la causa. Y analizada y solucionada la causa, pues ya no hay que preocuparse por el efecto. Sí. Santiago, no solamente el transporte, la acumulación también, ¿no?, de las nuevas fuentes de energía, que yo creo que eso también tiene bastante importancia en este asunto. Hay que saber, hay que llegar a entender lo que ha ocurrido y a partir de ahí ponerse a trabajar. Creo que estamos hablando de lo mismo. Si se genera mucho, sí, y esa generación es concordante con el consumo que se pide, que se demanda, pero digamos lo que es el cable intermedio, entre la central fotovoltaica, acumulación o la que sea, y distribución, y la nevera que necesita, todo eso está compensado, pero sin embargo el cable es delgado, pues lógicamente es donde tenemos la sobrecarga y el sistema, por razones de seguridad, desconecta todo. Claro. y se acabó. Claro, es que en los años 50 podíamos vivir con un candil si se apagaba la luz, pero es que ahora, ¿qué porcentaje de nuestra vida depende exactamente de la energía, ¿no?, eléctrica? De la electricidad en este momento el 100%. Lo que pasa es que afortunadamente determinados sectores, como un quirófano en un hospital, sistemas militares de defensa, la propia policía local de Zaragoza, el servicio de abastecimiento de agua, pues lo que hacen es tener generadores precisamente para suplir, por lo menos provisionalmente, durante un tiempo, las urgencias. Lo vuelvo a repetir, hay que analizar exactamente qué ha pasado aquí y fundamentalmente por qué ha pasado, es decir, para que no vuelva a ocurrir. Los servicios públicos siguieron funcionando, por lo que tú acabas de decir. Eso es un buen dato también. Sabremos de cuál fue la razón. En Zaragoza capital yo me quito el sombrero ante muchos servidores públicos, por supuesto el conjunto de los ciudadanos, pero especialmente a la policía local. En 5 minutos, por no decir 10, estaban completamente desplegados, incluso gente que estaba pues, ese día de libranza, en fin, por los turnos que llevan, y estaban en los puntos neurálgicos que conocen muy bien, ordenando el tráfico. O sea que especial reconocimiento a la policía local de Zaragoza, no faltaría más. Desde luego. Y también nos sirvió para muchos que teníamos 50 céntimos en el bolsillo y un limón en la nevera, darnos cuenta de lo dependientes que somos hoy en día de la tecnología, de la electricidad, de las comunicaciones. Terminamos aquí nuestra tertulia. Santiago Palazón, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer, como siempre, muchas gracias. Enrique Bernat, un placer haber tenido tu presencia, y ese ha sido el repaso a las noticias más destacadas de esta semana.